Bienvenidos, buenos días. Este es sábado de gloria, sábado de resurrección. En primera instancia saludamos a todas aquellas amigas, parientes, conocidas de nombre Gloria, empezando por nuestra querida Gloria Pedrero allá en Toluca, pero también doña Gloria, famosa doña Gloria allá en Villahermosa, tía querida, recientemente fallecida, pero ahí está nuestro corazón, siempre una excelente persona, excelente cocinera tabasqueña, para que no digan que estamos peleados con el Edén. No, adoramos al Edén tabasqueño. Entonces es Día de las Glorias. Hay otra señora que respetamos mucho, doña Gloria Garza de la Garza, las 3G, esposa de don Miguel Torruco, actual secretario de Turismo. Gloria es de mi pueblo natal, de Musquis, siempre una persona muy atenta, muy solemne, pero muy de alta estima. Igual su hija Gloria, casada con Carlos Slim Domit. Esperemos que este Día de las Glorias ellas pues la pasen bien. Y es Día de la Resurrección y vamos a hablar sobre estos temas, pero la introducción inmediata, el tema inmediato es Notre Dame, la famosa catedral de París, de la isla de París, de la ciudad, que es prácticamente el símbolo de París, es el símbolo del Renacimiento, es el símbolo de la Europa que empezó a crecer y que ahora es una poderosa potencia de 25 Naciones Unidas. O sea, París es el núcleo, y el núcleo es la fortaleza que es Notre Dame, no solamente en la parte religiosa, sino en la parte cultural y universitaria. O sea, es el origen mismo del Renacimiento, Notre Dame. Entonces, el que se haya visto afectada esta catedral tan preciosa de aproximadamente 800 años, que vinieron prácticamente desde la época de las campañas militares de Julio César, el más poderoso emperador italiano o del Imperio Romano. Julio César fue el gran guerrero, pero también fue el gran constructor, fue el hombre que atacó duramente la corrupción, organizó a los ciudadanos, no había discriminación de ningún ciudadano fuera de Roma, o también de las llamadas provincias romanas, de Hispania, de Galia, de lo que fue posteriormente la parte de Inglaterra, dominada por los romanos, y el avance que tuvo Julio César posteriormente en Medio Oriente. Entonces es importante ligar esta conexión con la parte romana, porque esto nos da explicación de muchas cosas que vamos a ir comentando rápidamente en estos subprogramas preferidos. Insistíamos, hoy es el Día de la Resurrección, Jesús se convierte en Jesucristo, prácticamente el día de ayer, sobre todo es famoso aquí en la Ciudad de México, el Calvario de Iztapalapa. Entonces, 1,000,000 de gentes que asisten a esto, es parte de la cultura misma del pueblo de México. Y en este punto quiero comentar que cuando Jesús estaba en la cruz, hubo un soldado, Longinos, que le clavó la espada. Y esta famosa espada de Longinos, inclusive hice un artículo, valga la cuestión muy personal, hice un artículo para el Club de Periodistas precisamente sobre este tema, y lo pueden encontrar, la espada de Longinos. Y es importante, sobre todo porque luego fue parte de los mitos y de las persecuciones, sobre todo tipo cultural, que tuvieron los nazis para tener el control de la espada de Longinos. Los nazis siempre fueron muy cercanos a esta problemática de Jesús. Probablemente, y aquí vamos a empezar a tocar los temas, probablemente porque la primera cruzada que se hizo para reconquistar Tierra Santa y sobre todo Jerusalén,
fue organizada por Godofredo de Bouillon, de la zona sajona, pero alemana austriaca. Porque Godofredo de Bouillon fue el fundador de la dinastía Habsburgo, para que se den cuenta, para que observen esta problemática tanto pasada como presente de los Habsburgo. Entonces, esta fue la primer cruzada que sí llegó y conquistó Tierra Santa, conquistó Jerusalén e hizo el reino de Jerusalén. El reino de Jerusalén no solamente era Jerusalén la capital, sino podríamos decir que es toda la zona que correspondía al imperio sirio y al imperio egipcio. Entonces era poderoso Jerusalén, era la capital no solamente de la parte religiosa, sino la parte de Medio Oriente. Entonces Godofredo es el conquistador y ahí nace precisamente toda la cuestión que hay relativa, tanto pasada como presente, de las órdenes secretas que hubo para mantener Jerusalén. Por ejemplo, la Orden de Malta. Malta era una de las islas donde venían los cruzados. Se llamaban cruzados porque venían con una cruz, siempre, ellos, en el pecho, en el escudo, etcétera. Era parte de todo esto. Y los cruzados, en la zona de Malta, en la isla de Malta, pues crearon una poderosa orden muy cercana a los papas, el papa actual, la Orden de Malta, y de ahí pues hasta la fecha muy famoso también el tema de los papeles de Malta. O sea, gran parte de la, podríamos llamar, de la plutocracia, porque mucha gente habla de oligarquía. No es cierto, la oligarquía quedó en el pasado. La oligarquía mutó a la plutocracia. Si la plutocracia no solamente es dueña ya de propiedades rurales o propiedades urbanas, sino ya del capitalismo financiero avanzado. Entonces hay mucho de qué ver en este ángulo, en el origen mismo de pues lo que podríamos llamar la civilización cristiana de Medio Oriente. Porque las luchas con el incendio de la catedral, hermosa catedral de Notre Dame, de repente resultó que aparentemente las luchas religiosas ya habían sido superadas. Y no, están todavía muy vigentes las luchas religiosas. Imagínense ustedes que pues, hay mucha gente trastornada en el mundo global que vivimos, que vive del internet, del Facebook, de Instagram y de tantos instrumentos que hay en este nuevo desarrollo tecnológico de comunicación, que prácticamente inmediatamente al efecto mediático de la quema de la aguja famosa de Notre Dame, pues hubo un loco también allá en Nueva York que de repente traía tambos de gasolina porque quería quemar la famosa catedral de San Patricio. Entonces esto genera, insisto, la parte mediática, los medios de comunicación rápido que tenemos ahora, genera un problema de efecto McLuhan. El efecto McLuhan es: si mi vecino trae un auto Mustang, pues yo voy a traer algo similar. Y entonces si pasó esto en Notre Dame, pues vamos a quemar a San Patricio en Nueva York. Entonces pues todas las catedrales del mundo pues, se pusieron en alerta. Hermosas catedrales de Milán o la de Dresde, que fueron destrozadas por las guerras que ha habido. Dresde en Alemania siempre fue ha sido la parte cultural poderosa que ha tenido Alemania. Ahí Beethoven caminaba por la calle y decía: no le respondas a la gente no entiende nada de lo que estamos haciendo, estoy en una cultura elevada. Entonces Dresde fue totalmente destrozada por los aliados como una represalia no solamente contra los nazis, sino contra la fuerte cultura germánica. Entonces, pero ya está reconstruida, es verdaderamente hermosa Dresde. En este punto las catedrales que hemos tenido, pues están en alerta con este asunto de volver a renacer los odios religiosos. Y en el origen mismo de la crucifixión de Cristo o de Jesucristo está el punto del choque que hay permanente
entre el cristianismo y el judaísmo, porque ¿quiénes fueron los que asesinaron a Jesús? Pues fueron los judíos. Entonces hay un sentimiento en el nivel occidental, en la cultura occidental, contra la comunidad judía. Pero hay que ir definiendo los temas muy bien para que no se nos ataque de antisemitas, porque esto es un tema profundo, tiene que ver mucho con este tema del día de la resurrección, del tema de la crucifixión de Jesús y todo el desarrollo de lo que podríamos llamar la cultura religiosa occidental. Los judíos, poniéndose a ver en el internet, vienen de una zona llamada Casaria o Házaros. Es la zona de los Cáucasos. Ahí se desarrolló un imperio en ciernes, en el Cáucaso, que fue prácticamente rebasado y absorbido por las hordas de Genghis Khan. Genghis Khan, el gran conquistador mongol, que no solamente dominó a la China milenaria, sino también a la Europa occidental. Genghis Khan inclusive llegó y creó el Kanato de Kiev. Ese es importantísimo, ese tema. O sea, el Kanato de Kiev, los mongoles absorben a los judíos házaros, y forman el Kanato de Kiev en Ucrania. Ahí el Kanato de Kiev es el choque verdadero de civilizaciones entre la civilización occidental católica y la civilización prácticamente mutante de los judíos absorbidos por las hordas mongolas. Entonces el Kanato de Kiev viene a ser, insisto, uno de los temas principales para analizar la problemática actual, porque posteriormente al Kanato de Kiev se creó el Kanato de Moscú. Entonces la problemática entre Kiev y Moscú tiene que ver precisamente en esto. Entonces, insisto, el tema del conflicto, de la dialéctica, sobre todo del enfoque de economía política, de la dialéctica entre el Kanato de Kiev y el Kanato de Moscú, explica mucho la problemática actual, porque Putin, en una declaración reciente, dijo que la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS famoso, estaba impregnado de judíos, que los judíos habían sido prácticamente quienes habían dominado a la Unión Soviética. Y no deja de tener razón Putin en este punto, pero no el enfoque antisemita, insisto, no nos vayamos con el enfoque antisemita, sino simplemente vayámonos a la parte fría de todo esto. O sea, Putin menciona el partido bolchevique estaba impregnado por judíos. Sí, la mayor parte de la élite pensante del PECUS venía de Kiev, y todos, la mayoría, venían de ser judíos. Entonces, Trotsky, Lenin, los últimos primeros ministros de la Unión Soviética, Brezhnev, todos ellos venían del origen del Kanato de Kiev. Entonces ahí es donde se funden, insisto, y se confunden las dos culturas milenarias de las que estamos hablando. Entonces los judíos házaros, pues empezaron a profundizar, a venirse fusionados con las hordas mongolas. O sea, fueron los famosos hunos con H los que empezaron a invadir prácticamente toda Europa. O sea, empezaron por Polonia, tocaron lo que es ahora Polonia, y posteriormente se vinieron bajando por el Danubio, por Viena, llegaron a Francia, y el origen mismo de Notre Dame precisamente es en eso. O sea, temiendo en esas épocas, estamos hablando de las primeras milenios de la Edad Media, en esas épocas París no era la gran capital. París era una fortaleza religiosa más que todo. Entonces hubo una señora llamada Genoveva,
Genevieve, que fue la que le dijo al pueblo, al pequeño poblado, todavía no era la gran ciudad de París, que se organizaran para la defensa de París, porque las hordas de Atila iban a barrer prácticamente a este pequeño poblado. No sucedió, afortunadamente. Entonces ahí empieza el mito de París, empieza el mito de Notre Dame con Genoveva. Genoveva después es puesta como santa y hasta se hizo una iglesia de Santa Genoveva ahí en París, y vino a ser ese mito del París indestructible. Porque recuerdan ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, ahorita que hablábamos de los nazis, pues Adolfo Hitler, que odiaba precisamente a París por la belleza de París, por la importancia de París, pues quiso destruirla. Y hay una frase famosa que se hizo hasta una película, Arde París. O sea, Hitler quería destrozar la Torre Eiffel, Notre Dame y todas las joyas arquitectónicas de Francia y de París. Afortunadamente, esos son los mitos de París, ese es el mito de Genoveva, ese es el mito del origen de Notre Dame, la importancia de Notre Dame, insisto. Entonces, pero regresando al tema de los judíos, al tema de lo que estamos hablando, los házaros vinieron a ser parte ya de la cultura rusa, de la cultura ucraniana, de la cultura polaca y de toda la cultura judía en Europa. Hasta que vino más o menos a los inicios del siglo XX un ideólogo llamado Teodoro Herzl, que fue el que creó la palabra que se hizo famosa luego y denostada mucho, de sionismo, los hijos de Sión. Entonces los hijos de Sión no deja de ser nada más que un nacionalismo judío, o sea, es un nacionalismo auténtico judío, que peca mucho de los nacionalismos, tienen tendencias a ser fascistas. Entonces el nacionalismo judío, el sionismo, pues no peca también de ser fascista en ciertos temas. Pero Teodoro Herzl no lo veía así, lo veía como una forma de reconsolidar, de reconquistar la presencia judía en Medio Oriente. Y entonces, pues de esa forma empieza a crearse toda una cultura de regresar a Tierra Santa por parte del éxodo, es el gran éxodo judío de los tiempos modernos, de regresar a Tierra Santa. Y entonces pues empiezan a regresar, gran parte de los judíos empiezan a regresar a Israel, a lo que es Israel. Pero pues ahí está la problemática de las cruzadas, ahí está la problemática judía cristiana y judía árabe, porque también se mezclan en esto. Y el punto medular, insisto, fue la primer cruzada, porque hubo 8 cruzadas, pero la primer cruzada conquistó verdaderamente Jerusalén y creó el reino de Jerusalén. Y después, posteriormente, viene un gran personaje árabe-egipcio, árabe y sirio-egipcio, pues era el reino de Jerusalén, era, insisto, esa unión entre Siria y Egipto. Viene este gran personaje Saladino, y Saladino pues reconquista Jerusalén. Hay una película hermosa ahí que se llama El Reino de Dios, o Cruzada, creo que se fue filmada en 2005, que explica mucho este tema del origen, de la fusión o confusión a veces entre las culturas judaicas, cristianas y árabes o musulmanas. Pero Saladino es un gran guerrero, pero es un gran constructor, y él pues empieza a desarrollar todo la arquitectura moderna de la fusión entre cristianos y musulmanes. Pero los papas siempre, pues en la parte religiosa, empezaron de nuevo a conspirar para recuperar Tierra Santa, sobre todo Jerusalén. Vendría una segunda cruzada que fracasó totalmente, y vendría la cruzada más épica
la más brutal de las, porque ahí se fueron grandes batallas en la Tercera Cruzada, y esto explica mucho la parte moderna. Es decir, vino primero, la Tercera Cruzada fue encabezada por Barbarroja, que traía alrededor de 100,000 guerreros germánicos, y traía una gran cantidad, venía en segundo plano, una gran cantidad de ingleses o británicos encabezados por Ricardo Corazón de León. Barbarroja muere rápidamente en un accidente en esas cruzadas, pero queda a la cabeza Ricardo Corazón de León. Las batallas entre Ricardo Corazón de León y Saladino son verdaderamente épicas. Y es importante mencionar que la última gran batalla entre Ricardo y Saladino, pues ganó Ricardo, podríamos decir muy a la mexicana, de panzazo, pero gana Ricardo, derrota al indestructible Saladino. Y Ricardo y Saladino pues llegaron a un acuerdo que se me hace muy buen acuerdo. Los musulmanes van a tener el control de Jerusalén, pero va a ser ciudad abierta a todas las religiones, pero especialmente a la religión cristiana. Y en ese acuerdo firmado por Ricardo y Saladino es importante venir a la época presente, porque Donald Trump mete la cizaña en estos momentos al declarar que Jerusalén es la capital de Israel. Y otra vez se vuelven a mover las religiones. O sea, los acuerdos de guerra entre Ricardo Corazón de León y Saladino fueron echados abajo por Donald Trump, porque se le ocurre, nada más sin conocer nada de historia, que este era un acuerdo de religiones para mantener a Jerusalén ciudad abierta. No sabemos todavía, porque Ivanka ha manejado a su papá y diciéndole varias cosas, pero de hecho la embajada de Estados Unidos ya abrió en Jerusalén, pero no la ha echado a andar. Están todavía en una situación de impasse, o sea, no saben qué hacer frente a esa metida de pata de Donald Trump de haber pedido prácticamente que Jerusalén fuera de nuevo la capital de Israel. Pues no es cierto, no es posible, porque va a levantar una ola de indignación precisamente en toda la comunidad árabe, en toda la comunidad musulmana. Y la guerra entre el cristianismo y los musulmanes sigue vigente. O sea, desde la época de la crucifixión de Jesús hasta la época presente, es épocas de altibajos. A veces han ganado los musulmanes, los árabes, y a veces han ganado los cristianos. El caso de España, cuando fue dominada por muchos siglos por la cultura, porque traen escultura. O sea, eso de decir que los árabes son verdaderamente ignorantes es una mentira total de Occidente. No, los árabes trajeron la gran cultura, que precisamente empieza el Renacimiento en esa fusión de la cultura árabe en España, en la zona de París, en Roma. Esa cultura, que mucho de la cultura occidental es cultura árabe. Entonces, no musulmana, una cosa es la religión y otra cosa es la población árabe. Entonces, ahí es un origen muy interesante que hay que desmenuzar prácticamente, porque la misma España fue mora, dicen los moros, ¿sí? Y realmente es un tema que históricamente que hay que hablarle a los grandes amigos que sí saben bastante de historia. Yo soy economista, pero metido economía política, historia económica, y eso es lo que nos va explicando mucho de los aspectos de todo esto. Pero insisto, me regreso a las batallas, a las cruzadas, a la Tercera Cruzada, que fue la más importante, la más épica, la que trasciende hasta la época presente, de que Jerusalén debe ser ciudad abierta a todas las religiones. Y ese es uno de los grandes problemas actuales, levantar el odio entre las religiones. Nos lleva a situaciones pasadas. En esa época también hubo 8 cruzadas. Todas las demás fracasaron, excepto Federico II, Alemania otra vez, que vuelve a reconquistar Jerusalén,
y el dominio de la cultura cristiana se mantiene por mucho tiempo en Egipto, en el Medio Oriente, en Grecia, en Turquía, en Europa Oriental y hasta en Rusia. Entonces ahí se forman varias iglesias, vamos a decir paleotestamentarias, que parece que mucha de la clase política es paleotestamentaria. O sea, ni siquiera sabe leer bien o entender bien la Biblia y todas estas organizaciones de Medio Oriente. Como que diríamos jocosamente a la clase política, necesitas que alguien te medio oriente, porque de verdad estamos muchos en etapas iniciales del conocimiento de lo que es esta problemática presente entre la cultura occidental y la cultura de Medio Oriente, árabe y sobre todo musulmana. Los cristianos prácticamente no tomaron la Meca, para que vean ustedes, O sea, los cristianos nunca atacaron la Meca, excepto uno. Hay un personaje que sale en esta película, El Reino de Dios, en donde prácticamente el punto era un personaje vamos a decir, muy sangriento, que fue el que pues prácticamente asesinó a la hermana de Saladino y pues todo un asunto que llegó hasta la Meca, quiso atacar la Meca, pues eso prácticamente el grupo musulmán quedó totalmente lastimado. Entonces hubo ya en ese momento un resentimiento entre la comunidad cristiana y la comunidad musulmana. Pero, insisto, hubo 4 o 5 grandes núcleos religiosos paleotestamentarios, que eran precisamente las llamadas iglesias. La iglesia de Alejandría, la iglesia de Antioquía, la de Roma, la principal, la de Rusia, la de Moscú, ¿sí? Entonces la de Constantinopla, o ahora Estambul. Entonces, ahí esas iglesias, y me traigo a la época moderna para que vean ustedes la importancia de no entender a veces esto. La iglesia de Antioquía está, fíjense ustedes, está en México, poca gente lo sabe, está en Atlacomulco, Estado de México. Ahí está esa iglesia paleotestamentaria en México, incrustada en la política del poderoso grupo Atlacomulco, que acaba de dejar la presidencia y la dejó pues el país hecho garras, prácticamente saqueado como pocos han saqueado este país. Entonces la iglesia de Antioquía está en Atlacomulco. Entonces es importante, el arzobispo Antonio Chedraui era el representante de esta iglesia paleotestamentaria en México, en Atlacomulco, la iglesia de Antioquía. Ahí famoso la zona del Bosque Real, esa zona de fraccionamiento de superlujo que está en la salida a Toluca, en Coajimalpa. Y ahí vean ustedes el poder de la iglesia que creó el arzobispo Antonio Chedraui. Entonces, y la importancia que tuvo Antonio Chedraui en toda esta política moderna. Chedraui era del grupo íntimo de don Carlos Slim. Entonces, Antonio Chedraui, y también del grupo de inteligencia árabe o libanesa, ahora fuertemente asentada en el país, Checa, de apellido Checa, Emilio Checa. Si ustedes entran a la revista Quién, no entren a las revistas de análisis político, entren a las revistas sociales. Cuando está don Carlos Slim en muchas de estas reuniones, estaba acompañado siempre de don Antonio Chedraui y de Emilio Checa, el de inteligencia árabe. Entonces vean la importancia que tiene la iglesia paleotestamentaria de Antioquía en la política de México, en los negocios de México, en la cultura de México. O
sea, estamos todavía en esas etapas anteriores a la formación del Vaticano, a la formación del culto católico. Por eso le llamo paleotestamentarios. Putin es tan inteligente. Si algo tiene Putin es ser extremadamente inteligente. Y abro un paréntesis, Putin fue educado prácticamente en Dresde, en Alemania. Ahí es donde agarra su cultura fuerte que tiene Putin, en Dresde, la capital cultural probablemente de la Alemania cristiana, no de la Alemania protestante. Entonces, es importante eso porque Putin lo que hace para consolidar su poder, llega a un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa rusa. Y ahí es esa fusión, o a veces para mucha de la izquierda es confusión entender esos procesos, porque nos metieron, pues un judío, el gran pensador de todos los tiempos, Carlos Marx, era judío, nos metió de que la religión es el opio de los pueblos. Pues sí y no, en la época presente sí y no, tiene sus asegúnes, porque ya no lo podemos plantear así, porque nos sesga el pensamiento y nos sesga la posición y nos convertimos en una posición anticlerical totalmente. Y las religiones no puede uno olvidarlas, no puede uno relegarlas, tiene uno que entenderlas, tiene uno que comprenderlas y tiene uno que estar con ellas de una forma o de otra. Entonces es importante la Iglesia de Antioquía para entender esto, el arreglo de Putin con la Iglesia Ortodoxa rusa, el Vaticano mismo como Estado, porque el Vaticano era el origen de la religión católica, pero el punto es que en los acuerdos de Letrán con Mussolini ya se crea, ya en épocas muy recientes se crea el Estado Vaticano. O sea, una cosa es el Vaticano como religión o sede del papado y el Vaticano como Estado. Y a veces el Vaticano, en estas guerras que hubo con las religiones, con la religión musulmana, los papas tuvieron que empuñar las armas para defender precisamente la religión y defender los territorios. Fueron papas, a veces que la historia los denosta mucho, como Borgia, el Papa Borgia, con muchos errores, sí, pero hay que entender el contexto. Eran papas de lucha, eran papas actuantes, no eran papas pasivos, eran papas de acción. Entonces, inclusive los Borgia es el italianismo del apellido español Borja. O sea, los Borja o Borgia en italiano viene precisamente de esto, y es parte para entender las encíclicas del Papa Alejandro VI para dividir el poder el poder que tenía la Nueva España, que no alcanzó a visualizar. Yo creo que hasta la fecha no alcanzaron a visualizar el gran alcance que tuvo el descubrimiento de Colón y de Vespucio y de todos los grandes navegantes portugueses y españoles en estas nuevas tierras que fueron llamadas América. Entonces el Papa Alejandro divide el gran continente americano, Norteamérica, para Aragón, o sea, para la gente que tiene su núcleo en Barcelona, con una catedral hermosísima, Barcelona. O sea, Aragón es para Norteamérica y el sur o Sudamérica es para Madrid. Entonces, o Castilla. Por eso los sudamericanos hablan el castellano, no hablan el español, hablan el castellano. O ellos entienden todavía o se confunden en la lengua española de Cervantes. La lengua es la misma, pero a ellos en Sudamérica le llaman el castellano, precisamente porque Castilla fue encargada por el Papa Alejandro VI para que dominaran esa parte de Sudamérica, mientras Norteamérica estaba para la zona de Barcelona o Aragón. Entonces todo esto nos explica o nos pretende explicar, porque luego, insisto, la gente es muy tonta, o no pero ¿por qué no lee? Porque ahora con las nuevas tecnologías hay que leer, pero muy rápido, no solamente quedarse en un párrafo, sino leer. Y se dice, porque no se puede comprobar,
que una de las grandes constructoras, ICA, de la familia Borja, y tuvimos una primera dama, que a la gente presente no le gusta que le digan primera dama, pero eran señoras damas, doña Guadalupe Borja, la esposa de Díaz Ordaz. Entonces, se dice, no se puede comprobar, de que los restos del Papa Borgia se trajeron a México y que se dejaron en la zona que ahora es Los Pinos. Ahí se enterraron. ¿Cierto o no? Hay una mística alrededor de esto, un misterio que hay que desarrollar, que hay que investigar por la gente especializada en estos temas. Yo no me considero, yo solamente dejo los puntos ahí para que otra gente investigue y desarrolle estos temas. Por algo Andrés Manuel no quiere Los Pinos, porque él no es católico, es evangélico, es bautista, yo no sé qué cosa es Andrés Manuel, pero el hecho es que no es del grupo católico, es una secta contraria a los católicos. Esto pudiéramos explicarnos por el recelo que tiene contra la Iglesia Católica. Mucha gente lo tiene, con justa o no justa razón, pero no ven la dialéctica. La dialéctica es que en cualquier religión, en cualquier sistema, en cualquier cuestión económica, hay dos lados, el lado oscuro y el lado brillante. Entonces se tiene que hacer la dialéctica, el análisis de esos dos lados, no solamente quedarse en un lado y decir, toda la Iglesia Católica es negra. No, toda la Iglesia Católica es buena. No, hay que analizar esos puntos y llegar a puntos de análisis, de inteligencia, y no quedarse solamente en cuestiones, como decíamos ahorita con los judíos, ser antijudío. No estamos siendo antijudíos. Estamos analizando a Teodoro Herz, que fue el que desarrolló el tema del sionismo. El sionismo es el nacionalismo judío. Pero el nacionalismo judío en muchas de las ocasiones ha caído en fascismo. Todos los sistemas nacionalistas, pues ahí tienen a Hitler, era el nacionalsocialismo, y en qué cayó verdaderamente en un fascismo, un terrorismo de Estado, un genocidio. Y el genocidio no solamente fue de judíos. O sea, esos 6 millones de judíos no fueron los 6 millones de judíos, fueron 6 millones de seres humanos, entre ellos la gran parte fue el grupo judío, pero hubo gitanos, hubo eslavos, hubo rusos, hubo gentes que ya no podían mantenerse por sí mismas, o sea, gentes enfermas que también fueron pasados prácticamente a los hornos crematorios, fueron comunistas. Se persiguió a los grupos comunistas también muy duro en los nazis, fueron homosexuales, fueron grupos culturales, en fin, los nazis agarraron todo el grupo pensante de Alemania y lo metieron a los campos de concentración, a Auschwitz. Claro, el grupo fuerte, el grupo duro, el que más sufrió la persecución fue el grupo judío, eso que no les quede ni la menor duda. Y por eso nos solidarizamos, muchas veces nos hemos solidarizado con el pueblo judío, porque fue el más perseguido, el más reprimido, hasta que no vino el alzamiento y apenas está prácticamente homenajeando al grupo judío que se levantó en el gueto de Varsovia. En el gueto de Varsovia ya se organizaron guerrillas judías precisamente para defenderse de las atrocidades que hacían los nazis. Entonces, toda esta cultura, vean ustedes que estamos hablando de la resurrección de Jesús y tiene que ver con toda la problemática moderna. Si no la vemos con un ojo crítico, la estamos viendo con un ojo nada más de enojo, de virulencia contra ese grupo. Y no es cierto. El grupo judío ha sido un grupo muy educado, muy preparado culturalmente, musicalmente, ideológicamente. Pues Carlos Marx lo tienen ver ahí, o sea, el grupo judío, Einstein, el gran científico de todos los tiempos, en fin, yo pudiera mencionar muchos nombres, no se trata de eso, simplemente se trata de poner en perspectiva de que el grupo judío fue el que asesinó a Jesús y que hay que hacer un análisis, una dialéctica profunda, seria, detallada sobre el tema de la comunidad judía. Posteriormente a Teodoro Herz, pues vinieron otras gentes que hablaron de esto. Hay hasta un libro muy reciente que se llama Éxodus,
donde nos habla del éxodo judío desde Egipto, de que no cruzaron por el Mar Rojo, sino que fue por otra parte. Vienen mapas y viene muy detallado en el internet, en el YouTube, pueden ver Éxodus. También un excelente análisis de un médico japonés que tuvo la fortuna de tener a su cuidado al rey Faisal, el monarca originario de Arabia Saudita, y que luego le pasó los secretos del Mar Rojo, muy guardados precisamente, que siguen muy guardados hasta la fecha. Entonces, toda esta problemática moderna, insisto, tiene que ver con todo esto que partió, valga la redundancia, a partir de la crucifixión de Jesús. Jesús, para mi punto de vista, es el mayor revolucionario de todos los tiempos, no solamente de la época pasada, sino la época presente. Todo lo que él habló, todo lo que él dijo, tiene una validez actual, siempre actual. Que se le idolatice, se le haga ídolo, esa es otra cosa. Pero como lo que él planteó, como lo que él hizo en su corta vida, 33 años, pues tiene que ver mucho con esto. Pero sigamos con esta problemática. Las cruzadas también son el origen de la banca veneciana, básicamente, la genovesa. ¿Por qué? Porque donde iban los cruzados era gente que no traía recursos, o con escasos recursos, o con medianos recursos, pero los templos, los templarios, los caballeros templarios, empezaron a hacer templos. Y era el intercambio de cartas de crédito muy antiguas, muy obsoletas, pero muy a la moderna también. O sea, te presto dinero, ¿con qué garantía? ¿Qué hacemos? Empieza la tasa de interés. Y toda esta problemática que los caballeros templarios es el origen de la banca genovesa, de la banca moderna. Pero también sigue siendo el origen del gran poder bancario internacional. O sea, insistimos, hubo un banquero judío, Fugger, que en las épocas medievales pues le prestaba dinero a todo mundo, a todos los reyes, y con intereses, y luego vinieron a hacerse dueños de la minería, del acero, de toda la producción industrial, y de ahí de los Fugger vienen haciendo la poderosa dinastía Rothschild. Los Rothschild pues fueron los que dieron el dinero para fundar el nuevo Israel. Y los Rothschild, lo decía en un programa anterior, la banca Rothschild está en la Torre Omega 345, Campos Elíseos 345, ahí en la Polanco. Los Rothschild, desde la época de la independencia, han sido los que han manejado la deuda externa de este país. Y está cotizada en la Bolsa de Nueva York, allá en un fondo muy oscuro, Mexico Equity Fund, Mexico Equity Fund, que fíjense ustedes, yo haciendo el análisis con mis estudiantes ahí en la Facultad de Contaduría, y también no solamente lo hicimos en Contaduría en la UNAM, lo hicimos en el TEC de Monterrey, también por eso tuvimos muchos problemas con el TEC de Monterrey, lo hicimos mucho en el TEC de Monterrey, sobre todo en el Campus León, allá en Loma Gorda, allá en León, Guanajuato, que en esta época, precisamente abro un paréntesis, en esta época ahí en el campus del TEC de Monterrey, nos hacían todos los profesores ir a la iglesia. Yo sí soy católico, no lo discuto, soy católico, nos hacían ir a la iglesia, y la iglesia ahí en el campus, en Cerro Gordo, ahí donde está el TEC de Monterrey, está en un cerro alto, un cerro gordo. Entonces, verdaderamente era un viacrucis para los profesores subir desde esa montaña pequeña que está ahí, ese cerro, Cerro Gordo, y ahí en la parte alta está la iglesia. Entonces sí hay una tradición muy fuerte en el campus León. Tuve grandes alumnos, yo recuerdo a Giovanni Gamba, el dueño de Botas 7 Leguas, que, como paréntesis personal lo digo, Giovanni me dijo, un día le voy a hacer botas especiales a usted, profesor. Las tengo hasta la fecha, esas botas especiales. Las metió en una vitrina de vidrio, metió la bota,
había puras víboras de cascabel, no penetraban la mordida de la víbora de cascabel las botas. Entonces pues se llaman matavíboras esas botas. Se las recomendamos mucho a aquellos que les guste la bota vaquera. Y bueno, pues son anécdotas de esto, pero de la fuerte religiosidad que había en el campus León del TEC de Monterrey. Unas aventuras académicas que hemos tenido también por ahí, y ahí también tuvimos mucha discusión sobre esta problemática de estos temas que siguen vigentes en México, porque vean ustedes, a partir de Ernesto Zedillo tuvimos a Vicente Fox. Vicente Fox, Marta Sagún, pues era la tesorera de los Legionarios de Cristo, y el padre Marcial Maciel pues era muy cercano al Papa Juan Pablo II, para que vean ese punto, ¿sí? O sea, con Vicente Fox, ahí están los Legionarios de Cristo prácticamente en todo su sexenio. Llega Felipe Calderón y está esta secta pseudo-católica, porque no es católica, no está reconocida por la Iglesia, la Casa sobre la Roca, y bueno, fue el sexenio de Casa sobre la Roca. Inclusive se dice que le entregaron a Casa sobre la Roca un afore, ya que el programa anterior hablamos de las afores, un afore que se llama Sura, a Casa sobre la Roca. Es también culpable Casa sobre la Roca de esa privatización disfrazada de las guarderías infantiles, que también Andrés Manuel, yo no sé a veces qué piensa, pero está tocando temas muy delicados como es las guarderías infantiles, que es para madres trabajadoras. Entonces ahí esta secta Casa sobre la Roca pues es culpable del asesinato prácticamente de 50 bebés en la guardería de Hermosillo, en la guardería ABC, que pertenecía, entre los dueños estaba Marcia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala. Entonces pues vean ustedes, Vicente Fox, Legionarios, Casa sobre la Roca, Calderón, y luego Peña Nieto, el Opus Dei. Entonces estuvimos 18 años gobernados prácticamente por grupos católicos, disfrazados de Acción Nacional, disfrazados de priistas, pero en el fondo eran los grupos católicos. El Opus Dei es una de las partes más poderosas de las sectas laicas, aparentemente laicas, pero muy ligadas al poder vaticano. Entonces el Opus Dei, Legionarios, Casa sobre la Roca. Con Andrés Manuel no sabemos, porque tampoco es del sector católico, es anticatólico, es de las sectas protestantes, evangélicas, metodistas, yo no sé, ahí no sé exactamente, pero no es de esto. Pero tampoco es del Estado juarista, no tiene nada que ver con la religión, aunque Juárez tampoco tuvo una confrontación muy brutal con los católicos, siempre mantuvo una relación constante, pero Juárez delimitó muy bien el Estado laico, o sea, nada con la religión católica, tú por tu lado y yo Estado por mi lado. Era como Roosevelt le dijo a los banqueros: usted hace su negocio de banca y agentes especializados financieros al negocio de los fondos de pensiones. Entonces todo esto es un conjunto de temas que tiene que ver con esto. O sea, con el poder de los grupos ya no católicos como es ahora actualmente, sino grupos ya muy fuertes contra la Iglesia Católica. Entonces, en Europa hubo el movimiento protestante, los protestantes, que chocaron directamente con Vaticano, y Vaticano se convirtió, a partir de los acuerdos de Letrán con Mussolini, en un Estado, y el Estado tiene que tener ingresos. Pero ¿cómo los tenían? Pues a través del Instituto de la Fe. El Instituto de la Fe de Vaticano vino a ser una paraestatal del Vaticano para administrar los recursos. Los países más católicos, aparte de Italia, aparte de Estados Unidos y aparte de México, pues eran pocos. Entonces los grandes recursos de Vaticano venían de estos tres países, de Italia, de Estados Unidos. En los grupos católicos de Estados Unidos, básicamente Chicago, Boston, Nueva York, y en México. Entonces esos son los fuertes recursos que tiene de ingresos el Vaticano. Entonces vino el Instituto de la Fe, pero vino la época de Paulo VI de la liberación,
del análisis de la liberación. Eso impregnó profundamente Vaticano, a tal grado que Paulo VI abrió la posibilidad de que el Vaticano entrara en operaciones mercantilistas y le dio el apoyo al obispo Marciscus de Chicago. Vamos a los puntos. Marciscus de Chicago, y no solamente de Chicago, en Chicago el barrio duro es Cícero, donde viene toda la mafia italiana, y Marciscus pues abrió todo el espacio, no solamente a las operaciones lícitas, sino también a las operaciones ilícitas. Ahí es cuando la mafia de Chicago penetra profundamente, se une con la mafia siciliana, la mafia de Nápoles, la romana, etc., y penetran fuertemente al Vaticano. Estas películas Hollywood a veces narra muy bien, narra la vida real. El Padrino, las 3 versiones del Padrino son importantes para verlas con este nuevo esquema que les estamos hablando. Vino un papa, Luciani, o Juan Pablo I, de Milán, de la iglesia de San Ambrosio. Muy bueno para los números, el Papa Juan Pablo I. Y lo primero que hizo, lo primero que se hace cuando se toma un país o se toma una empresa, pues es hacer un arqueo, una auditoría. Pues esa auditoría prácticamente sacó a relucir todo esta suciedad que había hecho el obispo Marciscus, Paul Marciscus de Chicago. Y pues el Papa Juan Pablo I se dio cuenta básicamente de que era un lavadero de dinero, tráfico de armas y todo el lado oscuro de los flujos que tiene cualquier país. Cualquier país tiene los flujos oscuros. Abro el paréntesis, Banco de México, el momento que ustedes se quieran meter a Banco de México a errores y omisiones en los estados financieros, pues van a encontrar el lado oscuro de este país. Y la gente que se ha metido, pues han muerto. Una amiga personal de una empresa de análisis, prácticamente Lee Amos, norteamericana de la ciudad de Washington, pues fue eliminada básicamente por meterse al análisis del lado oscuro de Banco de México, ¿sí? Entonces el hecho es que el Papa Juan Pablo I se mete al análisis, a la auditoría del Instituto de la Fe, del Banco Vaticano, del Banco Ambrosiano. Entonces, ¿qué son la misma? Son la misma, el mismo grupo central del Vaticano. ¿Y qué hizo el poder vaticano? Pues lo eliminó a Juan Pablo I, lo envenenó prácticamente. Ustedes pueden verlo precisamente en la película El Padrino, en la parte 3 del Padrino, el envenenamiento del Papa Juan Pablo I. Ahí lo menciona, no por su nombre, pero lo menciona claramente. Entonces, ustedes pueden ver, el asesinato de Juan Pablo I fue precisamente por hacer una auditoría a Banco Vaticano, a Banco Ambrosiano, al Instituto de la Fe, y los banqueros. Ahí está una película que se está haciendo, porque estos temas son nuevos. En Italia pues son temas vedados, en México mucho más. Entonces el asesinato de un papa pues es altamente tabú, vetado. Entonces está saliendo la película Los banqueros de Dios, porque fueron varios banqueros, pero fue uno básicamente Calvi, que vean ustedes dónde fue asesinado Calvi. Calvi fue asesinado en el puente de los frailes negros de Londres, o sea, no de Roma, no de Francia, ¿sí? No de Alemania, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque la City de Londres pues es el gran poder financiero, económico, donde se conjugan todos los intereses, todos los grupos mafiosos, pero también todos los grupos de inteligencia. Entonces Roberto Calvi fue asesinado en Londres, literalmente colgado del puente de los frailes negros. ¡Wow! Dice uno, ¡wow! ¿Y quién era embajador de México en ese entonces?
pues el que prácticamente mueve lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, que está en Torre Omega, en Campos Elíseos 345, Rosenthal Goodman. O sea, Rosenthal Goodman, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes darse cuenta de todo este tema del que estamos hablando, de los grupos judíos, del grupo judío del Mossad, que está en Torre Omega, precisamente, de todo que tiene el control sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores en el área de, pues prácticamente, que es la Secretaría Alterna de Relaciones Exteriores, el SEMAI, ¿sí? Que está ahí en Torre Omega. Y vean ustedes el poder del grupo judío, de lo que estamos hablando, del lavado de dinero, del asesinato de Juan Pablo I, y temas verdaderamente impresionantes. ¿Qué pasó con Marciscus? Bueno, antes, ¿qué pasó con Juan Pablo I? Pues al morir él, entra Juan Pablo II. Juan Pablo II estremeció el poder de la Unión Soviética porque le dijo: yo voy a ser papa, pero voy a hacer una cruzada en la propia Varsovia con el sindicato Solidaridad de Lech Walesa para defender la fe católica y defender a Polonia de este grupo prácticamente judío bolchevique que tenía el control de todo lo que se llamó el Imperio Soviético. Entonces ahí este tema deja mucho que analizar, deja mucho que pensar, deja mucho que razonar en este sábado de gloria, de estas increíbles cuestiones que tienen que ver paleotestamentarias, con las nuevas iglesias, con el Vaticano, con estos grupos que penetraron Vaticano. No se puede decir que hayan sido sacados del Vaticano. O sea, el Papa actual, el Papa argentino, Francisco, trata de hacer las cosas muy bien. Yo lo aplaudo, lo defiendo públicamente. Trata de hacer las cosas, de limpiar estos problemas que hay en el Vaticano, pero están enraizados desde la época de Jesús hasta la fecha. O sea, el Vaticano no deja de ser el imperio romano renacido, que está en el poder prácticamente. Roma sigue siendo el gran poder de todos los poderes religiosos y todo lo que ustedes puedan imaginar. Y México no deja de ser también importante que analicemos estos temas porque, insisto, desde el año 2000 hasta la fecha estamos dominados ya por estos grupos. O sea, abajo de todos estos partidos, la partidocracia, están los grupos estos. Insisto, estamos metidos en temas oscuros del estado profundo, como se llama, y ahí está el estado profundo. Si en Los Pinos está o no está el cadáver, las cenizas del Papa Borgia, hay que investigar. ¿Se vino a México? ¿No se vino a México? ¿Por qué se vino a México? La familia Borgia se extendió hacia México. En fin, dejo muchas preguntas en el ambiente, porque insisto, no soy experto, simplemente hago el análisis de economía política sobre estos temas y nos encontramos muchas áreas oscuras, muchas incógnitas, muchos desarrollos que hay que hacer todavía para levantar estos temas que, insisto, vienen de la crucifixión, del día de la resurrección. Y bueno, los dejamos con esas dudas en esta plática que hemos hecho el día de hoy, día de la resurrección, día de las glorias prácticamente, y que pues esperemos que nos sigan viendo en este canal. Estaremos siempre trayéndoles temas interesantes. Notre Dame es importante para todos nosotros ahorita, como insisto, es el punto cero. A partir de Notre Dame, la gran capital parisina, todas las avenidas tienden al punto cero. El punto cero es Notre Dame y es el origen del Renacimiento, es el origen del crecimiento de la gran ciudad luz, es el origen de muchas cosas, pero también es la renovación, este accidente lúgubre de Notre Dame, es el renacimiento de las luchas religiosas que están todavía no apagadas. Entonces, con esas preguntas, con esas dudas los dejamos.
y nos estaremos viendo en próximos programas. Gracias a los compañeros que están atrás en cámara, a Ceci Tapia y a todos los que nos permiten estar en comunicación con ustedes. Mi Twitter, como siempre, es Chacoca. Saludos y nos vemos próximamente.